En este video les voy a mostrar cómo es que funciona una llave. Básicamente, pues una llave es simplemente pues un pedazo de metal con cortes en uno de sus extremos, uno de sus lados. Lo que hace la llave es que se introduce, o a la hora de introducir al candado, cumple dos funciones. Una es alinear los pernos que tiene el cilindro y el candado por dentro, y la segunda función es de girar el cilindro con el fin de que se pueda mover el pasador y pueda quedar libre el gancho, o el arco más bien, del candado. Básicamente la gran mayoría de las cerraduras funcionan de una manera muy similar, si no es que básicamente de la misma manera. Pero vamos a desarmar este candado y veamos realmente cómo es un cilindro por dentro. Si abrimos este candado, levantamos esta tapita que tiene por arriba y podremos ver que aquí hay lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernos que forman la combinación. Son un resorte, un contraperno y un perno, lo que forma en realidad cada uno de los cortes o cada una de las muescas en esta llave. Si ustedes se fijan, también aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes en esta llave. Normalmente, si ustedes se fijan en cualquier llave que puedan tener, pues se van a dar cuenta de cuántos pernos tiene esa cerradura o ese candado por los cortes que tenga la llave. Y vamos a quitar y vamos a sacar los pernos. Salieron varios al mismo tiempo, pero los vamos a ir acomodando aquí en el orden en el que van. Vamos a sacarlos todos. Acá está el otro que me faltaba. Este candado, por supuesto, es un candado de prueba. Es un candado chino, que es copia de pues un candado pues chino también. Y como podemos ver, los contrapernos son básicamente pues también un perno. Pero esto no pasa en todos los candados, en todas las cerraduras. Hay cerraduras que manejan una mejor calidad y tienen los contrapernos y los pernos se pueden diferenciar muy claramente. Aquí pues no nos queda que simplemente desarmarlo, y después para armarlo vamos a tener que hacer prueba y error, porque por lo menos los primeros dos ya se nos revolvieron. Pero pues no es tan complicado, simplemente es volver a acomodarlos. Y estos son entonces los 6 pernos y contrapernos. Este es un perno, contraperno y resorte, los cuales forman la combinación de la llave. Ahora bien, vamos a sacar el cilindro. Vemos aquí, o alcanzamos a ver, si el reflejo de la cámara nos deja, de la luz nos deja, aquí se ve otro séptimo perno y un resorte. Este lo que hace es que está deteniendo el cilindro para que no se salga. Si no lo tuviera, pues simplemente se saldría cada vez que metiéramos o sacáramos la llave, y eso provocaría que pues no fuera nada seguro, para nada seguro este candado. Ahí ya salió. Bueno, se movió poquito, pero no salió. Pero ya nos permite sacar, ¿no? Todavía está un poquito. Ahí está, ya salió. Ya cayó. Este es el último perno que asegura el cilindro. A la hora de sacarlo, entonces ya podemos simplemente jalar el cilindro y este va a salir fácilmente. Como podemos ver, este tiene estos cortes, pues son básicamente cortes de seguridad, creo yo. Estos son los orificios donde van los pernos.
y este es el espacio que tiene la llave. La llave entra todo aquí hasta el fondo. Ahora bien, acá el candado, pues podemos ver que queda simplemente el pasador que detiene al arco del candado. Ahorita ya no se va a acomodar porque está suelto. Lo vamos a sacar para verlo. Y aquí lo podemos ver, básicamente son dos piezas similares. Y estas pues simplemente van encontradas. Lo que hace el resorte los empuja para que estos a su vez pues detengan el arco en los cortes que tiene aquí pues el arco, como podemos ver. Esto es básicamente el mecanismo de un candado normal. Pues básicamente así son la gran mayoría. Ahora bien, ¿cómo es que funciona una llave? Nosotros metemos la llave. Podemos observar que pues como no tiene pernos, esta entra libremente hasta el fondo. Vamos metiendo uno por uno cada uno de los 6 pernos. Y estos están al revés. Uno, dos, 3, 4, 5, aquí nos quedó uno, 6. Obviamente no va a ser la combinación, pero este nos va a servir para entender un poquito cómo funciona. Si nosotros metiéramos una llave que no tiene cortes, que está lisa, por así decirlo, una llave en blanco, lo que va a hacer esto es que pues los pernos no se van a acomodar con el borde del cilindro, y por supuesto no va a poder girar porque estos pernos van a estarse atorando en cada uno de estos agujeros o cada una de estas perforaciones que tiene el cuerpo del candado. Lo que pasa cuando nosotros metemos la llave que sí es, bueno, aquí no es, estos dos están al revés. Y este también está mal. Este va aquí, este sí es. Bueno, ya regresé por fin. Y como vemos, cuando nosotros acomodamos o metemos una llave que no es, básicamente los pernos quedan arriba, y esto lo que hace es que no pueda girar el cilindro. Cuando metemos la llave que sí es la correcta, lo que pasa es que los pernos se alinean correctamente con el borde del cilindro y permite que este pueda girar correctamente. Esto es lo que hace básicamente un mecanismo de una llave. Generalmente, pues la gran cantidad de candados que conocemos, o una gran cantidad de candados funcionan de esta manera. Hay unos que tienen mejor seguridad, pero también lo que es una cerradura para casa, como por ejemplo las cerraduras que tienen adentro este tipo de cerradura que es de bolita o de perilla, o pues como las conozcamos, pues básicamente tiene también las mismas partes. Un cilindro, el cuerpo del cilindro, por dentro tiene resorte, contraperno y perno en cada uno de los lugares en los que va el corte de cada llave. Bueno, pues este es el video por hoy. Espero que pudieran haber aprendido algo por lo menos. Pues suscríbanse por favor, denle like y compartan este video para que podamos hacer crecer cada vez más este canal. Hasta aquí este video y nos vemos la siguiente semana.